Buenos días. Estamos leyendo la primera carta del apóstol Juan. Dijimos que se calcula que puede haber sido escrita alrededor del año 85 del siglo I, de manera que tenemos que leerla con el pensamiento de es probable que el último de los apóstoles que quedara vivo en ese tiempo, y todavía Dios tenía tanto que darle, porque cuando escribió esta carta todavía faltaba el Apocalipsis. Eh, Vamos a leer las tres cartas, ¿eh? Vamos a leer, ahora estamos en la primera, que es la más larga, la más conocida, pero después vamos a completar con esas dos cartas chiquititas que nos han quedado, y como creemos en la obra del Espíritu Santo para la formación de la Biblia, han sido agregadas porque tenían algo que fuera de valor para los creyentes hasta que el Señor volviera. Y como ahí estamos nosotros, vamos a ver después cuál es el valor que ellas tienen. Pero antes de abrir Primera de Juan, eh, dijimos que muchas palabras, tanto de Jesús como de enseñanza del Evangelio de Juan, eh, las ha vuelto a repetir en esa primera de sus cartas. Pero he tenido varias citas que tienen que ver con aquellos tres maravillosos capítulos del Evangelio, 14, 15, 16, donde Jesús reunió a sus apóstoles y les dio el legado. Y entonces, antes de leer la carta de Juan, vamos a ver algo que seguramente sirvió de trasfondo para lo que él enseñó en ese fin de siglo. Y el 3, Juan, capítulo Evangelio de Juan 3, al final del capítulo, que comienza diciendo cuando Judas hubo salido, o sea, es después de la cena, cuando Jesús le dijo que Judas lo iba a traicionar, y entonces dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Ellos no entendían nada lo que podía significar glorificar al Hijo. Era su muerte y su resurrección. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. No sé si hay muchas otras veces que tengamos escrito que el Señor dijera mis queridos hijos. Poco tiempo me queda para estar con ustedes, me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Versículo 34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Recordamos que en el 17, cuando Jesús oró que sean uno sus discípulos. Me espanta de pensar las divisiones que ha habido en la iglesia cristiana. Sabrán, ¿no?, si se aman los unos a los otros. Y ahí Pedro le dijo, ¿a dónde va, Señor? A donde yo voy no puede seguirme. Bueno, después ahí vino el anuncio de la negación del apóstol Pablo, de Pedro. De manera que me encanta cómo en el Evangelio Juan contó todo lo que recordaba de las palabras, de las enseñanzas y de los diálogos de Jesús, ¿no? Bien, 50 años más tarde, él estaba escribiendo la primera carta de Juan. Leímos, a ver, yo lo tengo ya en el 3, pero no, quedamos en el... Leímos el 2, pero pasamos por alto el titulito que tengo acá, cuidémonos de los anticristos. Y entonces tenemos que ver un poquito qué significa eso, lo vamos a volver a leer. Queridos hijos, él también usa la forma queridos hijos.
Esta es la hora final y así como ustedes creyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Estaba diciendo que no eran cristianos, pero habían estado en la iglesia cristiana. De manera que ya en Hebreos vimos que se hablaba de aquellos que se estaban apartando, ¿no? Pero acá era más tarde, quizás 15 años después que escribió el autor la carta a los Hebreos. Y esto, aunque es temprana todavía esta apostasía, al parecer en el siglo segundo las apostasías, las herejías se multiplicaron o se agrandaron en esas creencias nuevas que habían aparecido. Pero acá está hablando de gente que salió de la iglesia cristiana. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo. De manera, la palabra unción está unida a lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento con respecto a aceite, a ungir con aceite, ¿no? Que las iglesias cristianas, muchas lo han seguido manteniendo. No escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. De manera que acá está marcando la figura de anticristo que niega al Hijo y al Padre. Tengo una cita, 2 Tesalonicenses, para mostrar que Pablo también estaba enfrentando y muchos años antes. Capítulo 2, 3 al 8. Pablo le dice a tesalonicenses en el norte de Grecia, en la provincia de Macedonia. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. De manera que muchos años antes que Juan escribiera esta carta, ya Pablo estaba hablando de el hombre de maldad, ¿sí? No nos vamos a salir mucho de lo que encontramos acá en la carta de Juan, pero evidentemente está hablando de el anticristo, ¿no es cierto? Y estos eran los comienzos de lo que se llamó luego el gnosticismo, no agnosticismo. Agnóstico es aquel que dice, Dios existe, pero no lo sé y no me meto. Pero los gnósticos rechazaban completamente a Dios y a Jesucristo. Eh, Algunas de las enseñanzas, tengo anotadas algunas de las enseñanzas para tener en cuenta con las otras cosas que después Juan va a ir rebatiendo. Ellos pensaban que el cuerpo es malo, solo el espíritu era bueno, ¿no? Y que se llegaba a esta fe por medio del conocimiento. En griego la palabra conocimiento es gnosis, Gnosis. De manera que los gnósticos estaban enredados en estas filosofías de que el cuerpo es malo, que solamente el espíritu. Ahí no entraba ni Dios, ni la doctrina cristiana, ni nada. De manera que, de alguna manera, la salvación que enseñaban los gnósticos era por el conocimiento. Pero había otra cosa peor, que ya que el cuerpo es malo, entonces Dios no se había encarnado en un hombre. Estaban negando a Jesucristo. Y hubo un Cerinto famoso porque se mandó otra explicación. Como Dios no podía de alguna manera ser humano, ser encarnado, eh,
el Jesús divino había entrado en el bautismo de Jesús y había salido de él antes de su muerte. De modo que ese otro hombre había muerto y ahí había desaparecido todo. Una barbaridad tremenda. No me acuerdo cómo se llamaban los seguidores de Cerinto, que, bueno, todo esto fue creciendo, el gnosticismo. Ahora, lo interesante del gnosticismo, con que todo lo corpóreo es malo y el cuerpo es malo, es que después se dieron a abrir las puertas al libertinaje. De manera que, bueno, todo lo que pudo haber sido doctrina cristiana básica, con lo que Jesús enseñó, desvirtuado. Y como decía antes, cada vez en una mayor numerosa la cantidad que siguió todas estas cosas en el siglo segundo. A partir de ahí los que han escrito son los padres de la iglesia que mencionábamos, ¿no? Ireneo, Tertuliano, que por ellos se supo todos estos movimientos absolutamente anticristianos. Y se hablaba de la figura de alguien que sería anticristo, ¿no? Jesucristo y alguien que sería el anticristo. Muy bien, después de decir eso, duramente Juan, que dice, el que niega al Hijo no tiene al Padre y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Porque ahí estaba, evidentemente, estas doctrinas iban en contra de Jesucristo, porque había estado en el siglo primero, Dios separado de Jesucristo, no hay cristianismo. Bien, entonces en el 24 aparece esa palabra que la venimos escuchando tanto, y claro, con tantos vientos de herejías y de cosas así, ¿qué se le enseñaba a la iglesia? Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan, ¿cuántas veces? ¿Cuatro? Cuatro. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Hay que tener cuidado de no sacar frases, ¿no? De la palabra, no necesitan que nadie les enseñe. No estaba en contra de los maestros todo ese tiempo, desde los apóstoles y los seguidores de Jesús eran los maestros que iniciaban las iglesias, pero acá está hablando de, cuando habla de esa unción, de algo que ha entrado en ellos, todavía no empezó a mencionar el Espíritu Santo, pero eso que ellos tenían y que tenían que permanecer en esa fe, en esa convicción, no tenían que venir ninguno de estos idólatras, herejes, a enseñarle cosas nuevas. Por eso él habla del valor de permanecer en Él tal y como Él les enseñó. Y termina el capítulo 2 diciendo, y ahora queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados de su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido en Él. Interesante, porque es otro tema que mete acá en esta discusión, en este planteo tan fuerte. ¿Se imaginan ustedes creyentes nuevitos que no sabemos de dónde, pero posiblemente del Asia Menor, de lo que era la provincia de Asia, y que vienen con estas herejías de decir que Jesucristo no vino en carne porque el cuerpo es malo, y todo ese tipo de enseñanzas? Por eso la exigencia en permanecer en Él. Pero además, en el tema de la justicia, yo creo que si nosotros
nos acordamos un poco de los profetas. Los profetas hablaban tanto de justicia y verdad, juntos, ¿no? La justicia y verdad, el ser justos delante de Dios, la justicia que proviene de Dios y la verdad de Dios. Bueno, entonces, y termina diciendo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Ahí no tenemos el trasfondo, ¿no? De qué manera había una idea de no justicia o injusticia por parte de esta gente que traía estas doctrinas. Bueno, capítulo 3. Capítulo 3 yo le puse mi título, Identidad. Miren la manera de decirlo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Me impresiona eso de decir que el mundo no nos conoce, porque el Evangelio, a partir del apóstol Pablo y los que iban con él, se extendió de una manera extraordinaria. Pero es posible que en este fin del siglo I, con estas nuevas doctrinas que aparecían, tuviera Juan esa sensación, ¿no? Por eso afirmar, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijo de Dios y lo somos. Muy bien, acá sigue. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Juan lo había recibido esto de las propias enseñanzas finales de Jesús, que las tiene en su Evangelio. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Será que vuelve a hablar del pecado que había hablado tanto y tan fuertemente en el capítulo 1? Miremos. Todo el que comete pecado, estoy en capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Acá une con las palabras anteriores. Hablar de practicar la justicia, todo lo que es justo, verdadero. Está introduciendo una nueva idea, el que practica la justicia. En el capítulo 1 hablaba del que peca y el de confesar los pecados, pero acá está hablando, todo el que permanece en él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Sigue, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios, nuevo nacimiento, practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Nuevamente uniendo las enseñanzas. Ahora, lo nuevo acá está en ese hecho de practicar el pecado, lo que da la sensación de vidas de continuamente, es decir, uno que miente cristiano, pide perdón a Dios porque hizo algo que sabe que está prohibido hasta por los mandamientos, pero el que practica la mentira vive mintiendo. Y entonces acá
Juan, lapidario. No es de Dios quien vive, es como si dijera quien vive en el pecado, en la suma de pecado que los seres humanos tenemos una larga lista. Entonces, acá está haciendo una división, distinción, dice, distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano, uniendo con la enseñanza de amar a su hermano. Y va a seguir 3:11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ahí está Juan 13, 34 y 35 que leímos recién del Evangelio. Que nos amemos los unos a los otros. Qué importante debía ser esa señal de los cristianos frente al mundo que dice Juan que no los conocen, que no conocen al Señor. Pero la señal distintiva pareciera ser que era el amor que tenían unos por los otros dentro de las congregaciones y que los de afuera podían estar viéndolo. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Queridos hijos, dijo antes y ahora vuelve a repetir, queridos hijos. Está un pastor que le habla a su congregación. Vamos a ver si terminamos con el capítulo 3. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Porque también podía ser que con todo esto, ¿no? De hablar del pecado, de practicar, que la gente empezara, o que Juan pensara que los creyentes los hacía poner temerosos. Por eso dice en el 19, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Cómo es eso que nuestro corazón no nos condene? Pero ahora va a seguir hablando, pero quizás esa reflexión, ¿no? De que sale del texto, de si después de tanta preocupación por enseñar este tema del apóstol, que no sea cosa que empecemos a sentirnos inseguros, a acusarnos. Queridos hermanos, acá no son queridos hijos, acá, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Ahí está la autoridad de Jesucristo, mucho más que la autoridad de acá del pastor Juan. De manera que queda acá ese asunto de que, bueno, que si el corazón no nos condena, la cosa es que tenemos confianza delante de Dios. Y al principio, en el 19, había dicho, saber que somos de la verdad y nos sentiremos seguros, las dos cosas, ¿no? La mente y las emociones. Sabemos que somos de la verdad y que nos sentimos seguros delante de Él.
Entonces, que nuestras emociones no nos condenen porque estamos basados en Él. Dice, hacemos lo que a Él le agrada, ¿eh? Y une la muletilla de Juan todo el tiempo, que nos amemos unos a los otros. Termina el capítulo 3 diciendo, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabremos que Él permanece en nosotros? Uy, acá pareciera que vuelve a sembrar la duda. Nuestro corazón nos condena, no nos condena, nuestros pensamientos. ¿Tenemos forma de saber que estamos seguros en Él y que tratando de obedecer sus mandamientos? Entonces, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Y aquí viene, se completa la Trinidad. Y Juan les dice, por el Espíritu que nos dio. Después vamos a encontrar otras oportunidades en las que habla del Espíritu. No era que Juan se había centrado en el Hijo, el Padre, no. Hablaba del Padre y el Hijo porque estaba hablando de perdón de pecados, de confesar a Dios. Pero ahora, la seguridad de nuestro corazón, ¿qué había enseñado Jesús? Que vendrá el Espíritu Santo y nos enseñará todas las cosas. Bueno, acá Juan lo corrobora. Sabemos que el Señor permanece en nosotros y no vamos a estar dudando por el Espíritu que Él nos dio. Precioso evangelio, iba a decir, no, preciosa carta tan cercana al Evangelio de Juan, tan cercana, es la misma persona, una persona con muchos años más, ¿no? Si tenía alrededor de 30 años cuando caminó con Jesús, ahora debía tener 80 o más, ¿eh? De manera que toda su experiencia cristiana la estaba volcando acá en esta carta para hacer que los cristianos de fin del siglo I tuvieran seguridad, estuvieran firmes en la obediencia y en el amor. Muy bien, ya tenemos el cuarto, es una carta corta, 4 y 5, y la terminamos en la próxima. Que el Señor los bendiga ricamente.